Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura de salud, dinero y amor para el mes de noviembre. Tauro, antes de comenzar vamos a hacer una canalización con la bola de cristal, así que relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti. Y veo una luz. Tu despertar está cerca, Tauro. Ten tu mente, pero sobre todo tu corazón abierto, porque muchas cosas maravillosas vienen para ti. Vas a sentir una energía un poco incierta. Quizás esas preguntas que te estás haciendo realmente es parte de tu proceso, es parte de tu crecimiento, sentir quizás algunas dudas, pero muy pronto tú vas a adentrarte en ese camino en el cual tú no vas a parar hasta despertar. Ahí está, Tauro, tu mensaje con la bola de cristal. Y pues bien, vamos a comenzar primero viendo tus energías de salud. Vamos a ver, Tauro, abajo del mazo tenemos la sota de bastos. Veo que estás bueno, te veo contento o tomando las cosas de la mejor manera. Aquí hay una situación en la cual tienes que sanar una herida, pero tú, estas heridas son de hace tiempo, ¿ok? Son de hace un tiempo o son heridas que de alguna manera has tenido como escondidas por ahí o no les prestas mucha atención. Y veo que en este noviembre tú dices, mira, no me interesa lo que pasó, yo voy a seguir adelante. Yo quiero estar bien, yo quiero disfrutar la vida. Y te veo contento, contenta, te veo avanzando a pesar de esto, del otro, y está muy bien, Tauro. Está muy, muy bien. Vamos a empezar con salud, noviembre de 2024. Mira, Tauro, aquí hay algunos conflictos, peleas o tal vez algo te conflictúa. Algo te conflictúa. Para algunos de ustedes algo les conflictúa, les molesta, pero no se atreven a decirlo. Para otros de ustedes podrían estar lidiando con una situación en la cual sienten, perciben que alguien está pues hablando mal de ustedes o haciendo cosas a sus espaldas. Para otros de ustedes puede ser que en este noviembre estén más explosivos, más explosivas o quizás pues más conflictivos en general, más dejando salir tu sombra. Y pues eso, de alguna manera bueno, es que me sale más bien en esta parte de tu salud física, porque tal vez ya está generando un poquito de estrés en tu cuerpo. Veo que estás lidiando con más de una situación o que tienes mucho trabajo, tienes mucho que hacer. Para algunos de ustedes están lidiando con más de una situación y eso causa conflicto. Veo que estás preparándote para algo. Estás preparándote para hacer cambios o tal vez vas a entrar en una energía en la cual vas a decir, ay, bueno, que se arreglen como sea, yo mejor me hago un poquito a un lado y si no me piden, no, ¿para qué me meto en problemas? Emocionalmente te veo un poquito estresado, ¿ok? Se vienen cambios, pero el emperador pues es una energía un poco de hermética a la vez y a la vez de decisiones. Entonces, mira, yo veo que estás como un poco estresado, estresada,
pero si tú vas a dar un cambio, o sea, va a ser de tajo. Veo que vas a tomar decisiones de tajo y vas a avanzar. O sea, tú como que no querías o como que los ibas postergando, pero ahora dices, bueno, lo voy a hacer. Si lo hago es hasta donde lo que sea, ¿no? Hasta donde tope esta situación. Y tal vez hay algo que no está en tus manos, o tal vez cortas de tajo con algo que no está en tus manos. O para algunos de ustedes no quieren darse cuenta que necesitan cortar de tajo cosas, hacer cambios y avanzar. Espiritualmente veo que estás dándote más amor, o quieres darte más amor, quieres darle más amor a la familia, o va a haber situaciones en las cuales puedas trabajar con la familia o se presten para trabajar con la familia en este noviembre. Tienes la emperatriz, entonces yo te veo con mucha bondad, te veo como queriendo hacer las cosas bien, o tu espíritu te dice, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Tienes el mago, entonces quieres transformar las situaciones con mucha buena vibra, con bondad. Ajá, sí es lo que veo. Entonces, en general, yo no te veo mal físicamente, más bien lidiando por ahí con algunas cosillas que te estresan, que te ponen de malas, que te tienes que tener cuidado con esa parte, con tus sombras, porque al final del día, Tauro, tú eres una persona bien noble. Lo que veo aquí, tu espíritu es muy noble, es muy bondadoso, pero a veces cuando te meten en presión, cuando te presionan, te presionan, te presionan, llega el momento en el que, bueno, pues explotas, ¿no? Explotas y ay, nadie quiere conocer a Tauro cuando explota, ¿verdad? Porque se transforma. Pero bueno, vamos a continuar con la economía. ¿Hay algo que no te parece o no quieres? Tal vez no quieres gastar o no quieres comprar, o hay una situación por ahí en el trabajo. No lo sé, estás como un poco indispuesto o indispuesta, o te das cuenta que estás un poco indispuesta, así que prefieres prepararte mejor o observar la situación y entonces avanzas. Como que te detienes un momento a planear bien algo o a estudiar bien algo y entonces decides avanzar, porque de alguna manera tus decisiones no solamente te terminan por afectar a ti, sino a todos los demás. Y veo que las personas te siguen, te veo que vas a tener ese liderazgo en este noviembre. Así que por lo mismo tienes que pensarte mejor las cosas. Para algunos de ustedes no saben si quieren este liderazgo, si quieren otro tipo de promoción o de responsabilidad que conlleva, pues ahora sí que a mayor privilegios, a mayor, eh, pues siempre va a haber más responsabilidad. Bueno, tenemos la energía del colgado, así que aquí hay una situación en la cual te va a sacar un poco de tu zona de confort, pero toca aguantar, toca resistir. Las cosas irán avanzando poco a poquito, tal vez en este en este noviembre no lo sientas tan que fluye, pero también será un mes para sembrar, para invertir, o es como que aguanta, aguanta, ahorita no es momento de cosechar, es momento de invertir o de ahorrar o de así, ¿no? Y veo que vas avanzando con bonita energía. Tienes a Dios contigo, ¿ok? A Dios contigo. Se presenta también, siento que un maestro, una maestra en tu vida. Hay esperanza aquí con el paje. Mimi, hazte para acá. Hay esperanza. Veo que vas a estar lidiando con algunos conflictillos, con algunos conflictos. Tal vez estos conflictos sean aquí del trabajo, o hay problemas que de alguna manera, bien que mal, van a terminarte impactando en esta situación del trabajo. Pero yo veo que en el fondo, pues tú
tienes el control, ¿ok? Se presentan cosas, pero al final tú las sabes manejar porque tienes el control sobre todo de ti mismo, de ti misma. En el futuro tenemos la fuerza. Entonces veo que en el futuro domas esta situación, o sea, no dejas que te saquen de tus casillas, tú te vuelves más fuerte, tu carácter se vuelve más fuerte y vuelves a creer, a sentir, a tener alegría, a emprender. Pese a que hay cosas que no, ya sea que pueda hacer que haya pérdidas o cosas que extrañas que pueden ser emocionalmente o que te mueven emocionalmente, aún así yo veo que tú te fortaleces, tu carácter se fortalece y dices, bueno, ahí vamos otra vez, ¿ok? Bueno, eso es en cuanto a la economía. Vamos a ver finalmente en cuanto al amor, ¿qué mensajes hay para ti, Tauro? En el amor, abajo del mazo tenemos el 3 de bastos. Veo que hay un avance por acá. Veo avances. O quieres ya no estar sufriendo, quieres estar bien, vas hacia una oportunidad, te quieres dar la oportunidad de estar bien, de dejar atrás lo negativo, tengas o no tengas una conexión. Si tienes una conexión, no quieres ya pelear, quieres estar bien. Si no tienes una conexión, quieres dejar atrás todo eso que no te hace bien y quieres darte una oportunidad. Y dices, bueno, ya es hora. Tenemos la torre, entonces aquí hay una situación en la cual pues no va a ser fácil, pero mucho aprendizaje. Esta torre va a ir saliendo poco a poquito. Ok, noviembre. Para algunos de ustedes para algunos de ustedes algo se termina en noviembre o puede ser que la energía pues tal vez sea de otro aspecto, pero viene impactando aquí en tu realidad sentimental, ya sea que no quieres ahorita darte una oportunidad, que tienes muchos problemas en otras cosas. Para otros de ustedes algo se termina o hay una discusión muy fuerte. Para otros de ustedes es probable por cuestiones de familia o amistades o personas que se meten, las cosas no están tan bien. Y para otros de ustedes yo veo que aquí hay un conflicto, pero al final a ti lo que más te importa pues es tu familia, al final. En la posición de la persona de tu interés, esta persona quiere cambios o está teniendo, quiere cambios, pero se le dificulta hacer esos cambios o adaptarse a los cambios, o quiere que cambies, o se le dificulta cambiar a esta persona. En tu posición, tú ya estás cansado, cansada, como que dices, yo ya no voy a hacer nada, o ya no voy a buscarlo, ya, o a buscarla. Dices, si te quieres ir, no voy a ir atrás de ti, o me voy a alejar, o te alejas, o no vas atrás de alguien si se aleja de ti, como que estás llegando, para muchos están llegando a una situación en la cual pues una persona se le hace muy difícil cambiar y tú dices, bueno, te quieres ir, vete. Así, literal. Para los que ya tienen una conexión, lo que yo veo es que no estás poniendo mucha energía en la conexión. Vamos a ver, referente a tu ex. Ok, para algunos de ustedes su ex podría ser alguien de aire, Libra, Géminis, Acuario. Para otros de ustedes, bueno, veo que su ex veo que su ex está esperando que tú te des cuenta solito de lo que esta persona vale. Para otros de ustedes, esta persona quiere noticias de ti, o se ha enterado, o de alguna manera sigue al pendiente de lo que haces, de lo que dices, de lo que, pero no se ve mucho movimiento
que vaya hacia ti, como que está esperando a que tú le vayas a buscar, porque esta persona no quiere dar su brazo a torcer. Para algunos puede ser que sí lo haga y tenga algún tipo de comunicación con el ex, pero para la mayoría en general veo que no, que está como en espera de que tú le hables, le busques, y así, por ejemplo, si esta persona tiene una llamada de un número spam o algo, va a pensar que eres tú y cosas así. Esta persona piensa y cree que tú vas a ser quien va a ceder. En el futuro, bueno, en el futuro podría estar lidiando con una persona de signo de fuego, Sagitario, Leo, Aries, Virgo, Tauro, Capricornio. En el futuro, miren, hay 3 posibilidades. Una persona que es un poco tóxica, para algunos de ustedes van a estar lidiando con alguien que es un poco tóxico. Para otros es una persona con una energía tremenda que va a venir a su vida a hacer ciertos cambios. Para otros es una persona que es muy comprometida, no le asustan los compromisos. Y para algunos de ustedes, pues puede ser más de esta opción, ¿verdad? Ahora sí que ya veremos qué viene hacia ti. Esperemos que a ti no seas de los Tauro que le toquen esto. Pero pues sí que te digo. Ahora sí que toca identificar, ¿no? Vamos a ver. El consejo para ti, Tauro, es mira y aprende. Observa, trata de salirte un poco de la emoción. Trata de poner un poco de distancia para que puedas observar el panorama desde otra perspectiva. La luna, debes observarte cómo eres cuando no te sientes tan bien o cuando te provocan o cuando hay un conflicto. Obsérvate más. Mira cómo reaccionas. Pregúntate por qué me vuelvo así, qué es lo que me da miedo, qué tengo que mejorar, qué tengo que pulir. Trata de, al final del día esto se trata pues no de saber tu destino, sino de que el tarot te ayude a ser una mejor persona. Entonces, trata de tomar un poco de distancia entre tú y tus acciones y observar y decir, bueno, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que tengo que trabajar para poder reaccionar diferente o percibir las cosas de diferente forma? ¿Ok? Bueno, vamos a sacar una tarjeta. Así que escoge cualquier Tauro. La 1, la 2 o la 3. 1, 2 o 3. Si escogiste la número 1, escucha el silencio. Escucha el silencio. Si escogiste la número 2, pide sabiduría a Dios y Él te la dará. Pide sabiduría a Dios y Él te la dará. Y si escogiste la número 3, humildad. Humildad, necesitas humildad. Oh. Finalmente vamos a leer un mensaje del oráculo del universo, un mensaje especialmente para ti, Tauro, y dice: prioriza la autocuración ahora mismo. Pon tus necesidades por encima de las de los demás por una vez. Es hora de centrarte en ti. La autocuración lleva tiempo y mucho amor propio. Recuerda que las heridas abiertas no se convierten en cicatrices de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para sentirte más feliz y más sano en tu interior. No hay prisa. Lo voy a volver a repetir. Prioriza la autocuración ahora mismo. Pon tus necesidades por encima de las de los demás por una vez. Es hora de centrarte en ti. La autocuración lleva tiempo y mucho amor propio. Recuerda que las heridas abiertas no se convierten en cicatrices de la noche a la mañana. Tómate el tiempo que necesites para sentirte más feliz y más sano en tu interior. No hay prisa. Tauro, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad. Tauro, cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.